Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos al curso de comunicación para quinto A de primaria. Hoy vamos a continuar con las actividades ya relacionadas a la estructura del predicado. Vamos a seguir reconociendo, ¿no? Recuerden que el predicado es lo que se dice o lo que hace el sujeto. Recuerden que es esa parte de la oración, ¿no? En este caso hemos estado analizando oraciones bimembres porque tienen sujeto y predicado. El sujeto es quien hace la acción o de quien se habla, mientras que el predicado es lo que hace el sujeto o lo que se dice del sujeto. ¿Ok? Dentro del predicado hemos visto los elementos de quién, del núcleo del predicado. ¿Quién cumple esa función? El verbo. ¿Qué más? Habíamos visto al objeto directo, que es el elemento sobre quien recae la acción y se reconoce con la pregunta ¿qué? Más el verbo más el sujeto. Si no hubiera respuesta al qué, la pregunta ¿quién? Y los mismos elementos más el verbo más sujeto. Ahora, luego vamos a ver qué pronombres funcionan como objeto directo o qué pronombres se puede utilizar para reemplazar al objeto directo. El otro elemento es el objeto indirecto, ¿no? Es aquel que nos muestra a quién va dirigida la acción. Por eso que la pregunta para reconocerlo es ¿a quién? O la otra pregunta, ¿para quién? Más el verbo, más el objeto directo, más el sujeto. Igual, el objeto indirecto se puede reconocer con algunos pronombres, que también vamos a ver luego cuáles son esos pronombres. El otro elemento son los complementos circunstanciales, ya son varios elementos. Es una parte del predicado que puede señalar qué cosa: cantidad, lugar, compañía, causa, consecuencia, afirmación, negación, modo, entre otros. Esos son los circunstanciales. Y cada circunstancia responde a una pregunta. Si quiero ubicar al circunstancial de tiempo, la pregunta es ¿cuándo? ¿No? ¿Cuándo? Más el verbo. Si quiero averiguar el circunstancial de cantidad, sería cuánto más el verbo. Si quiero reconocer al circunstancial de compañía, la pregunta sería ¿con quién? Más el verbo. Y así hay varios complementos circunstanciales. Entonces, como le dije, vamos a desarrollar la página 227 ya de su cuaderno de práctica o de actividades de comunicación. Ahí vamos a encontrar la primera parte, que dice responde las siguientes preguntas. ¿Cómo se localiza el objeto directo? Ya se había mencionado a través de preguntas. ¿Y cuál es la pregunta? Mediante, ya redundando la pregunta, ¿qué o a quién más el verbo más el sujeto? Esa es la pregunta para reconocer al objeto directo. ¿Ok? Ahora en la B, ¿qué pronombres reemplazan al objeto directo? Son 4. Los pronombres la, lo, las y los. Esos pronombres reemplazan al objeto directo. ¿Ok? Luego, ¿cuáles son las preguntas que ayudan a localizar al objeto indirecto? Son las preguntas ¿a quién? O ¿para quién? Puedes utilizar una de estas preguntas. Luego más el verbo, más el objeto directo, ojo con este elemento más, y más el sujeto. Esos me van a servir para reconocer al objeto indirecto. ¿Ok? En la D, ¿qué pronombres pueden reemplazar al objeto indirecto? El objeto indirecto se reemplaza solo con 2 pronombres, que es le y les. Nada más. ¿Ok? Ahí hemos visto el reemplazo y cómo reconocer. ¿Ya? Sigamos con la página 227. Nos dice, analiza y reconoce los complementos circunstanciales, solo los circunstanciales en las siguientes oraciones. Luego indica a qué clase pertenece. ¿Ok? Ustedes tienen su libro, la cual van a poder visualizar mejor, ¿ya? Cada oración, si es que lo ven de alguna manera borroso ustedes. Ya recuerden que tienen el material original. Entonces, vamos a reconocer a circunstancial y luego colocar su clase. Lo primero que debemos hacer es encontrar al verbo. Quedó muy contenta con el trabajo presentado. ¿Cuál es el verbo? Quedó.
¿Ok? Y hemos encontrado el verbo. Luego debemos ubicar al predicado. Recuerden, tanto el núcleo del predicado, el objeto directo, el objeto indirecto, más los circunstanciales, solo aparece en el predicado. Entonces, veamos. Luego del verbo, buscamos al sujeto para luego encontrar al sujeto. Perdón. Buscamos al sujeto para luego encontrar al predicado. Entonces, quedó muy contenta con el trabajo presentado. El sujeto sería quien hace la acción o de quien se habla. Si digo quedó, el sujeto sería quien quedó muy contenta. Es ella, muy bien. Ella quedó muy contenta en el trabajo, con el trabajo presentado. Ese sujeto no está escrito en la oración, es un sujeto tácito. ¿Ok? No está escrito. Entonces, ¿qué se dice de ella? Que quedó muy contenta con el trabajo presentado. Ese es el predicado en la oración. ¿Qué sigue toda la oración? Encontramos ahí el predicado. Ahora, una vez que has encontrado el predicado, vamos a encontrar los circunstanciales. ¿Ok? Porque eso es lo que nos piden, porque esta oración puede tener otros elementos. Entonces, quedó muy contenta con el trabajo presentado. Muy contenta. ¿A qué pregunta respondería? ¿No? ¿A qué pregunta responde esa o da como resultado la respuesta muy contenta? Recuerden que los circunstanciales se hacen las preguntas al verbo. A ver, si yo dijera, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? Muy contenta. Es un circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque utilizó la pregunta ¿cómo? Más el verbo. Recuerden eso. ¿Ok? Oración B. Después tengo que ayudar en casa. ¿Cuál es el verbo? Tengo que ayudar. El sujeto, ¿quién sería? No está escrito en la oración. ¿Cuál sería? Yo, compruebo. Yo después tengo que ayudar en casa. Quiere decir que yo es el sujeto, no está escrito en esa oración. Entonces se sobreentiende que toda la oración escrita es el predicado. Muy bien. Ahora, después, ¿qué circunstancial será después? Si realizo la pregunta ¿cuándo tengo que ayudar? Después, quiere decir que es un circunstancial de tiempo. Muy bien, ¿no? Porque estoy haciendo la pregunta ¿cuándo? En casa. ¿A qué respuesta, a qué pregunta da como resultado la respuesta en casa? ¿Qué pregunta le hago al verbo? ¿Verdad? ¿Dónde tengo que ayudar? En casa. Es un circunstancial de lugar. Entonces en esta oración hay dos circunstanciales. Uno de tiempo y otro de lugar. Alejandro cumplió años ayer. ¿Cuál es el verbo? Cumplió. ¿Quién cumplió años ayer? Alejandro. Alejandro es el sujeto. ¿Qué se dice Alejandro? Que cumplió años ayer. Predicado. ¿Ok? Luego, veamos. ¿Cuándo cumplió años o cuándo cumplió? Ayer. Este es un circunstancial de tiempo porque responde a la pregunta ¿cuándo? Más el verbo. Nunca creí que llegaríamos hasta este nivel. ¿Cuál es el verbo? Creí que llegaríamos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sujeto? Nunca creí que llegaríamos hasta este nivel. Dice, nunca creí. ¿Cuál sería? Yo, correcto. Yo nunca creí que llegaríamos a este nivel. Quiere decir que toda la oración es predicado. El sujeto es tácito porque no está escrito, se sobreentiende. Ahora, nunca, ¿qué circunstancia será? ¿Qué indica nunca? ¿Afirmación o negación? Es una negación, entonces es un circunstancial de ese nombre. Circunstancial de negación. ¿Ok? Hasta este nivel, ¿qué circunstancial puede ser? Nunca creí que llegaríamos hasta este nivel. ¿A dónde? Dice, ¿a dónde creí que llegaríamos? Hasta este nivel. Es un circunstancial de lugar. Recuerden que es dónde o a dónde más el verbo. Hemos encontrado un circunstancial de negación y lugar. ¿Ok? Aquí ya estamos adelantando. Yo también me llamo Perú. ¿Cuál es el verbo? Llamo. ¿Quién se llama Perú? Yo. Es el sujeto. Quiere decir, o ¿qué se dice de yo? Que también me llamo Perú. Es el predicado. Ahora también te da la idea de que dice yo también me llamo Perú. Está afirmando, ¿no? Entonces es un circunstancial de afirmación.
¿Ok? Hay un circunstancial de afirmación en esa oración. Dejaré aquí el libro que me prestaste. ¿Cuál es el verbo? Dejaré. ¿Ok? Ahora, hay dos verbos, pero es el verbo principal. ¿Quién dejará aquí el libro? Será yo. Yo es el sujeto, no está escrito, pero sobreentiende. ¿Y qué se dice de mí? Pongamos, ¿no? Pues en primera persona. Dejaré aquí el libro que me prestaste. Ya tenemos al predicado. Ahora, aquí, ¿qué circunstancial será? Es un circunstancial de lugar, porque responde a la pregunta ¿dónde? Más el verbo ¿dónde dejaré? Aquí. Encontramos un circunstancial de lugar en la oración. Me levanté temprano. ¿Cuál es el verbo? Levanté. ¿Quién se levantó temprano? Yo. Ese sujeto no está escrito. Entonces, ¿qué se dice de mí? Me levanté temprano. Predicado. Ahora, temprano será un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo me levanté? Temprano. Circunstancial de tiempo. Muy bien. ¿Ok? Ahora sigamos con las demás oraciones. ¿Ok? Caminaron mucho para llegar. El verbo es caminaron. ¿Quiénes caminaron? Ellos caminaron mucho para llegar, o puede ser ella, ¿no? El sujeto no está escrito en la oración. ¿Qué se dice de ellos o ellas? Que caminaron mucho para llegar. Predicado. ¿Ok? Mucho. ¿Qué elemento es? ¿Qué circunstancial, para ser más precisos? ¿Cuánto caminaron? Mucho. Es un circunstancial de cantidad. ¿Ok? De cantidad. No está ahí señalado. ¿Ok, chicos? Yo voy a resaltar ahí los circunstanciales por el espacio no nos va a permitir escribir todo ahí dentro de la oración. Entonces, mucho es un circunstancial de cantidad, como está aquí en la secuencia. Para llegar, dice, caminaron mucho para llegar. Para llegar también es circunstancial. ¿De qué? De finalidad. Porque responde a la pregunta ¿para qué? Más el verbo. ¿Para qué caminaron? Para llegar. Circunstancial de finalidad u objetivo. Mireia llegó antes que nosotros. ¿Cuál es el verbo? Llegó. ¿Quién llegó? Mireia sería el sujeto. ¿Qué se dice en Mireia? Que llegó antes que nosotros. Predicado. ¿Ok? Circunstancial. Antes. Antes da una idea de... Exacto, es un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo llegó? Antes. ¿Ya? Siguiente oración. La fiesta será frente a mi casa. Verbo, será. Sujeto, la fiesta. ¿Qué será frente a mi casa? La fiesta. ¿Qué se dice la fiesta? Que será frente a mi casa. Quiere decir que es el predicado. Muy bien. Veamos. Frente a mi casa será un circunstancial de... Muy bien, circunstancial de lugar. Porque la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde será? Frente a mi casa, circunstancial de lugar. Allá se perdió mi lápiz. Verbo, perdió. ¿Ok? El sujeto. El sujeto. Allá se perdió mi lápiz. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a hacer una corrección. ¿Ya? Mi lápiz sería el sujeto. Por favor, ya yo no puedo hacer esa corrección ahí por lo proyectado. A ver, unos segundos, por favor. Ok, entonces, como vemos, chicos, como vemos, aquí el sujeto es allá se perdió. Ok, perdón, el sujeto es mi lápiz y allá se perdió es el predicado. Entonces, allá es un circunstancial. Te da la idea de qué tipo de circunstancial. Allá, ahí, es un circunstancial de lugar. Recuerda, ¿ya? Es un circunstancial de lugar, pues responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se perdió? Allá. Ana lo besó con cariño. Verbo, besó. ¿Quién lo besó? Ana es el sujeto. ¿Qué se dice Ana? Que lo besó con cariño. Sería el predicado. Con cariño es un circunstancial que responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo lo besó? Con cariño. Y los circunstanciales que responden a esa pregunta se llaman circunstanciales de modo. Estudia cómodamente en el sofá. Verbo, estudia. ¿Quién estudia? Puede ser ella o él. Ya, el sujeto no está escrito. Quiere decir que el predicado es la oración o las palabras que sí están escritas. Ahora, tenemos un circunstancial.
cómodamente, ¿qué circunstancial sería? Es un circunstancial de... Responde a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo estudia? Circunstancial de modo. Y vamos a encontrar otro circunstancial. ¿Dónde estudia? En el sofá. Y esa pregunta es para reconocer el circunstancial de lugar. Es decir, hay dos circunstanciales, modo y lugar. Costó menos que la entrada al cine. Verbo costó. ¿Ok? Costó menos que la entrada al cine. La oración es el predicado. ¿Ya? Porque el sujeto es un sujeto, pongamos, tácito, ¿no? Ahora, ya tenemos al sujeto y al verbo y el predicado. ¿Cuál será el circunstancial? Si hago la pregunta, ¿cuánto costó? Menos. Menos. Entonces, este es un circunstancial de cantidad, porque para reconocer este circunstancial la pregunta es ¿cuánto? ¿Ok, chicos? Entonces, así es como hemos desarrollado o también ubicado a los circunstanciales. ¿Ya? Van a tener algunas actividades como tarea, que ya estaré señalando ahí en la plataforma Classroom qué páginas son sus tareas. ¿Ok? Nos estamos viendo.